¿No es Bueno, cierto? a usted también le buscaron sesgo. Bueno, por supuesto Y que sí, pues. le bloquearon su ingreso a la Corte Suprema durante Claro, varios eso, años. Claro, bueno, eso es es una cuestión que uno tiene que asumir como juez. O sea, yo quiero ascender, tengo que postular. O Y sea, para postular, usted sabía que si esclarecía el caso de Degollado, no iba a subir a la Suprema. no, nunca lo pensé. ¿Nunca lo pensó? Ni me puse en ese caso, nunca lo pensé. O sea, cuando yo estoy trabajando en una cuestión como juez, yo hago mi trabajo profesionalmente y no pienso en ¿Tuvo cuestiones... amenazas? ¿Ah? ¿Tuvo amenazas? Sí, por supuesto que tuve Las tuvo. amenaza y no fue una investigación fácil porque tuve también muchos problemas en la investigación y claro... ¿Tuvo espionaje al interior de su tribunal? Puede que sí, no estoy seguro de eso, pero evidentemente que era incómodo para el sistema que yo estuviera haciendo una investigación de esa naturaleza. Es que más que incómodo, usted estaba descubriendo que ni más ni menos que el jefe de Carabineros anterior y el actual estaban vinculados directamente al ocultamiento de las pruebas. Así era, pero era la cuestión, o sea, yo cuando usted terminé... estaba descubriendo un grupo criminal que actuó al margen de la ley y que asesinó a muchas personas. Bueno, claro, pues, sí, la dictadura produjo, ya sabemos lo que produjo, ya no... ¿Usted cree que lo sabemos, ministro? ¿De qué? ¿Sabemos realmente lo que produjo la dictadura? O sea, desde el punto de vista de los detenidos desaparecidos, sí. Acuérdese que eso también era resistido. Hoy por hoy ya casi ni la derecha más ultra puede negar de la existencia de detenidos desaparecidos, pero en una época sí se negaba. Y casi ya todavía en época de democracia fue muy difícil convencer finalmente de que los hechos existieron como tal. Bueno, había mucho de burbuja en estas materias, yo no estaba en una burbuja, no sabía lo que pasaba. En un país en que es terrible. Bueno, si uno quisiera volver a la memoria, hay que leer siempre el informe Reti. Señor Cuica, lo que está claro es que existe una red de tráfico de influencia que opera para designar fiscales y jueces que intercambian favores a costa de la independencia urgente, necesaria, que debiera tener el sistema de justicia, y que salir de estas prácticas no va a ser fácil. ¿Usted cómo se sentía allá adentro? ¿A dónde? Adentro del sistema de justicia. En realidad, mi independencia no me permitía escudriñar, de sentirme mal. Yo me sentí bien siempre en el Poder Judicial, tengo que decirlo. Yo no tuve nunca un problema en el Poder Judicial. Trabajé bien, ni con mis compañeros, ni con nadie, ¿no? Pero hay algo que me aprecio. Yo he sido consecuente siempre en mis actividades profesionales. Siempre actué de la misma manera, nunca cambié. Y eso puede ser bueno, puede ser malo, depende del punto de vista de cómo se mire, ¿no? De alguna manera, ser independiente muchas veces crea un cierto conflicto de otros. A otros le puede crear conflicto. A mí nunca me creó conflicto. Yo sabía que era difícil que me pudiera ir bien. Por ejemplo, ser ministro de la Corte Suprema tenía que verse primero el obstáculo que era la misma Corte Suprema, que tenía que ponerme, que era también harto difícil. Era una Corte Suprema puesta por la dictadura, ¿no? Acuérdese. Y también sabía que era muy difícil conseguir la posibilidad de que el presidente y el Congreso y el Senado me pudieran ratificar. No es que lo mirara como algo imposible, pero sabía que era algo difícil. Ahora, eso tampoco podría influir en mí para ser consecuente con esas personas que pudieran definir mi futuro. Para nada. Nunca hice nada. No tiene nada de que arrepentirse. Yo nos fui de aquellos ministros que iban al Senado a dar un examen. No fui de esos ministros. Eso pasó mucho tiempo después en que el Senado pidió que fueran los ministros a dar examen de conducta ya. No, yo no fui, simplemente. El Poder Judicial es bastante reacio a aplicar medidas disciplinarias en su interior. Ha habido casos dramáticos, ¿no? En Rancagua tuvo que llegar al escándalo y explotar.
En casos de tribunales de familia con el Sename también. Hay displicencia en algunos casos. ¿Por qué? Es que hay un tema de fondo con el tema disciplinario y eso pasa necesariamente, para hacer una pregunta, es decir, cuando los funcionarios se comportan de manera inadecuada, ¿no?, y incumplen sus deberes y labores, existe un sistema disciplinario que está muy cuestionado dentro del mismo Poder Judicial, porque los funcionarios perciben de que no se persigue de la misma manera a todos de la misma manera, ¿eh? Hay personas que... Y eso porque se hace de dentro la persecución disciplinaria, la investigación disciplinaria. Lo que se está luchando, incluso la Corte Suprema está tratando de evitar de que sea internamente, disciplinariamente, que funcione, porque el régimen disciplinario ha dado para muchas cosas, para sacar a personas que molestaban, para sancionar a jueces que eran díscolos, y muchas veces para no sancionar a jueces que habían cometido cositas, meter las manos en cositas que no correspondían. Entonces, claro, el régimen disciplinario sirvió para exonerar a muchos jueces que tenían una tendencia, digamos, contraria al régimen militar, por ejemplo, ¿no? Eso se hacía por el régimen disciplinario. Y por tanto hay un gran cuestionamiento sobre la independencia de los jueces por un régimen disciplinario. Eso que hay que regularlo y mejorarlo. Ahora, a pesar de todo, han habido casos de jueces que han sido sancionados y expulsados del Poder Judicial. Incluso el caso inédito de un mismo ministro de la Corte Suprema que fue exonerado por la misma Corte Suprema, caso inédito, nunca había ocurrido. O sea, yo no generalizaría que siempre fue así. Yo recuerdo de muchas sanciones muy justificadas de ministros y jueces que realmente cometieron hechos casi delictivos, ¿no? Pero en general hay una cuestión muy que pesa mucho dentro del Poder Judicial respecto de cómo funciona el régimen disciplinario. Antiguamente incluso era casi secreto el trabajo. Hoy por hoy se trata de dar también un debido proceso a aquellas personas que son llevadas al proceso disciplinario. Yo confieso que ese es un tema re complejo, muy complejo, que tiene que resolverse según sea el sistema judicial que se quiere implementar a partir de la Constitución política. Señor Cuica, en 1973 la cobardía de la Corte Suprema, la cobardía de asumir, incluso darle el aval de legalidad a la Junta de Gobierno, de no aceptar los recursos de amparo, de que el presidente aceptara seguir funcionando con todas las restricciones como si el Poder Judicial existiera, avaló un régimen de muerte. Uno tiene derecho a preguntarse, ¿cómo estamos hoy día? ¿Qué características han cambiado para que esa Corte Suprema, para que esos tribunales de justicia podrán asumir con coraje la defensa de la democracia en Chile? Es difícil vaticinar algo que no está pasando en estos momentos. Hoy en este momento estamos en una democracia débil, en todo caso, cuestionada también por algunos, pero mal que mal es una democracia. Y debilitada en todo el continente. Bueno, no nos metamos con el vecindario, que también es complicado ese entorno. Pero claro, el Poder Judicial de alguna manera siempre fue condescendiente con los regímenes políticos, ¿no? Y si uno ve, digamos, la reacción que debería tener un Poder Judicial para reaccionar frente a los abusos del Estado, porque es el tema. Los poderes judiciales están para defender a las personas frente al abuso estatal. Así es. Si no sirve para eso, no sirve para nada el Poder Judicial. En el hecho eso pasó con la dictadura. O sea, el Poder Judicial, Corte Suprema, no fue capaz, ni tuvo los pantalones para reaccionar de ninguna manera. Pero además
fue consecuente, porque además aceptó el sistema, porque en realidad se tenía más miedo al régimen del presidente Allende que al sistema militar, que les daba una cierta garantía, pero esto fue así. Señor Milton Juica, podríamos seguir hablando de eso, que es tan importante, porque la democracia, la fe en la justicia, la confianza de que haya justicia, es el que impide la violencia, cobrarse venganza por la mano, por ejemplo. Totalmente de acuerdo.